Hola, soy Paloma Woolrich y estoy muy contenta de poder platicar con ustedes de la manera que sea, pero conectarnos. Eh, yo empecé en 1968, cuando tenía 15 años, y pues tuve la suerte de un director maravilloso que fue mi maestro, Julio Castillo, que ha muerto hace varios años ya, bastante, y que siempre inventaba cosas. O sea, le agregaba las obras, le metía personajes o le quitaba, bueno, en fin, cocinaba su obra. Entonces tuve la fortuna de ir a dar ahí. Y ahí fue donde yo decidí, pues, ser actriz. Y bueno, pues tengo ahora 67 años, o sea que tengo 52 años, empecé a los 15, 52 años en esto. Por supuesto que cuando empecé no tenía ni idea, ni tenía pues pena de mostrarme en un escenario. O sea, no vergüenza de que me tuviera que empujar para entrar, pero no ese grado. Pero, pero sí tenía, pues eso, miedo y de meter la pata, de no hacerlo bien. Y pues me fui entrenando haciéndolo. Con los años en las tablas aprendí mucho más que en la propia escuela de actuación, ¿no? Porque el teatro pues es hacer, es jugar, es estar, es accionar. Lo teórico también es importante, pero ocupa otro lugar en mi experiencia. Mi trayectoria se vuelca en el teatro, ¿no? Y soy muy feliz por ello, y ya después hice cine y ya después hice televisión y a muchos proyectos pues mejores, ¿no? Me ahorré bastantes años de telenovelas, así de que qué pena yo participé en eso. Entonces, creo que hace 30 y, no, 20 y tantos años tuve la oportunidad de estar en Mirada de Mujer, que fue una novela que fue un parteaguas y con la que yo estaba de acuerdo en el planteamiento, en las actuaciones, en la historia. O sea, todo era fascinante porque era otro tipo de telenovela, no era la telenovela típica de la pobrecita que se enamora del ricachón y ya es su príncipe azul y la rescata de la miseria y se casan y son muy felices. Y pues eso, la actuación es lo único y lo más bonito que yo he hecho en la vida, aparte de mis hijos. Yo creo que tener presente que tu trabajo va a llegar a un público, que si lo impactas, ya sea emocionalmente o con los diálogos que dices, con lo que tú hablas como personaje, tú de alguna manera vas a impactar a la gente. A mí me parece muy importante esa responsabilidad social, ¿no? Que no puedes hacer cualquier cosa. Bueno, sí puedes, ¿no? Hay muchos que hacen cualquier cosa, pues si les pagan bien, pues van y la hacen y la dicen y no tienen mayor remordimiento, ¿no? Yo no podría participar en una obra que habla contra las mujeres o a favor de la violencia contra las mujeres o contra los niños, o a favor del nazismo, ¿no? O sea, puedo ejemplificar a Hitler o a una mujer que sea como Hitler para que la gente reflexione que ese personaje, es terriblemente negativo para la sociedad, ¿no? Pero no para exaltarlo. Entonces, bueno, yo creo que esa responsabilidad es básica. Saber que que el arte sí sirve, porque nos han dicho que no sirve para nada, ¿no? Y no es cierto. O sea,
lo primero que hacen los dictadores o lo primero que hacen en un movimiento como el nazismo es ir y quemar los libros que hablan de lo que ellos piensan que no debe decirse y que no debe hablarse, y de la pintura que no debe verse, y de la música que no debe escucharse, y del teatro que no debe salir a la luz. Lo primero que hacen es quitar todas esas expresiones artísticas porque son las que hacen que la gente primero se divierta, se relaje, disfrute, que eso es muy importante, ¿no? Y que reflexione, y que cuestione, y que pregunte, y que se entere, y que lea, y eso, que cuestione todo, ¿no? Bueno, eso es lo que todos queremos que nuestro arte haga. No es que sea una cosa masiva y que todo el tiempo ocurra, pero nada más imagínense que las telenovelas, sin ser aburridas, hablaran de otras cosas, dijeran otras cosas que no nos dejan ver, como la explotación, como la pederastia, como la misoginia, el machismo, el clasismo. Nos estarían educando desde la televisión. Y justo lo que no quieren es educar a la gente. Entonces, es un peligro el arte porque estamos arrinconados en donde nos vean menos, nos vean poquitos. Yo creo que esa es una de las cosas básicas. Ahora, cada quien decide para quién trabaja y qué trabaja. Lo que yo pido, bueno, lo que yo me pido a mí, pues es ser congruente. Yo no voy a trabajar con los estandoperos o con los cómicos que yo me da verdaderamente náusea cuando hacen esos chistes misóginos y de, hay una violación, ay sí, ¿dónde hay una violación? ¿Qué? No, o sea, las mujeres no queremos que nos violen y no queremos que nos maltraten ni que nos sometan. Entonces, yo no voy a trabajar en esos programas porque sé cuál es el esquema. Burlarse de las mujeres, burlarse del indígena, burlarse del pobre, burlarse del débil. Todo eso a mí no me parece que sea para exaltarlo. Yo quiero exaltar otras cosas y quiero fijar mi atención y dar a conocer otras perspectivas de la vida. Uno básico que aprendí con Julio Castillo fue observar y no vivir en mi burbuja de mi colonia y de mi casa y de mi pequeño círculo de amigos, sino, bueno, ir en el metro, ir en el transporte público, ir a otros barrios, observar a la gente cuando vas a otro país, observar, observar, observar. Siempre estar observando la conducta humana, porque somos unos animales muy complejos y, y eso es muy rico. Observar la naturaleza, cómo se siente, las sensaciones del viento, de meterte al agua fría, al agua helada, al agua sucia, a un lodazal. O sea, tener abiertos todos tus sentidos hacia la naturaleza y hacia las personas, con el debido cuidado, por supuesto. Otra es, pues, entrenar tu cuerpo, hacer desde yoga hasta fortalecer tus músculos de la manera que más te agrade, danza, tap, nuevas danzas que puedas aprender, música, que ahí yo siempre me he visto muy mal. Me corrían del coro en la primaria porque desafinaba, entonces nunca pude estar en el coro. Pero sí he llegado a cantar y, y es cosa de educar, es cosa de hacerlo y trabajarlo y tener disciplina y lo logras. No vas a tener la voz de José José, pero
vas a educar tu voz y tu oído para aprender a entonarte y a, etcétera, ¿no? Eh, bueno, entrenar tu físico, tu cuerpo, tu voz, tomar cursos, clases, hacer los ejercicios que aprendiste en esos cursos de calentamiento de voz, de dónde la acomodas, cómo haces una voz más grave, cómo haces una voz pituda, o sea, y no te lastimas la garganta. Leer, yo creo que cuentos en donde puedas ver cómo va esa historia y cuando a ti te toque hacer una improvisación, pues tengas referencias. Entre más cosas lees y más cosas miras, como ir al teatro, ir al cine, pues más te enriqueces, ¿no? Y el observar las conductas humanas es como ir haciendo una despensa, ¿no? De, de emociones, de cosas, de situaciones, de reacciones, y las vas poniendo ahí sin que te molesten y un día las ocupas. Dices, ay, ¿cómo se siente una persona en un velorio cuando él es el asesino de esa persona? ¿No? ¿Qué hace? ¿Cómo lo vive? Y entonces, pues tú sacaste esa historia de un cuento o de una novela, se la insertas a la situación de tu personaje y recurres a todas las personas que has visto en situaciones diversas que te puedan funcionar para adherirle ese sentimiento, ¿no? Y también, obviamente, el primer surtidor de experiencias, pues eres tú mismo, porque el observar a los demás, el observar sus reacciones, también te ayudan a observar cuáles son las tuyas, en qué te identificas con los otros, cómo reacciona aquel y cómo reacciono yo a la misma situación. Entonces, una de las grandes cosas que uno debe hacer es sumergirse en sí mismo para ver qué es lo que te detona enojarte. ¿De dónde sale tu ira, tu indignación, tu ternura, tu amor, tu curiosidad? Entonces, conociéndote a ti, pues conoces toda esa riqueza, todos esos colores que te van a dar las texturas de las emociones que tú vas a manejar en algún momento, ¿no? Si alguien tiene la inquietud, el, el gusto, la necesidad de expresarse por medio de la actuación, aunque no la conozca, aunque no haya tomado clases, todos podemos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que conocemos, que es nuestra comunidad. Si hay un problema comunitario, nosotros podemos expresarlo a través de una pequeña historia, incluso cambiándole los nombres a los personajes para que no se enoje el presidente municipal al que le vas a criticar que es esto y es aquello. Tú puedes estructurar la historia de eso que te interesa, decirle a tus conciudadanos, a la gente que vive en el poblado, a la comunidad. ¿No? ¿Para qué? Para tener más claridad y ver entre todos diversas soluciones, porque el teatro pues te puede ofrecer una solución al final de la obra o no, te puede dejar abierto el final y entonces a partir de ahí se puede hacer un debate, una plática al terminar la obra y surgen ideas, el cerebro se mueve porque las emociones se movieron y entonces la gente quiere participar.
Y yo creo que hay muchísima gente que ha hecho teatro y que son abogados o médicos o estudiaron ingeniería y que en la escuela tomaron teatro y que forman un grupo aficionado. No van a ganar dinero, pero se van a dar el placer y el lujo de hacer una obra de teatro. Y no necesitan más, nada. No necesitan la gran producción, ni los grandes vestuarios, ni una orquesta en vivo. Todo lo pueden ir construyendo y consiguiendo con lo que hay. Y si no hay, pues lo inventas. Porque como se dice, ¿no? Peter Brook, el maravilloso Peter Brook, que dice hay que hacer visible lo invisible. Pues bueno, llegas a un ensayo, planteas la historia, yo me ofrezco para hacer este papel, yo me ofrezco para hacer el otro, no sé qué, pues vamos a darle. ¿Y qué diría? Pues, y se va armando la escena y se va armando porque es un juego, porque vamos a jugar, a contar esa historia que nos interesa contarle a nuestra comunidad, que puede ser una historia linda sobre los pájaros que hay en esa comunidad y que ahora están emigrando porque se despistaron con el cambio climático y entonces queremos contar que hay que cuidar la tierra y hay que cuidar todo el entorno para que esos pájaros tan bellos que nos acompañaban pues no se vayan a otros parajes porque ahora les falta aquí agua o les falta, en fin, se pueden contar muchísimas cosas, es interminable los temas que se pueden abordar porque todo es interesante, no hay nada que puedas decir, ay, qué obra tan, ¿no? Yo creo que todos los temas interesan y son puntos de reflexión que pueden convertirse después en acciones muy específicas a partir de esa escenificación. Se pueden tomar decisiones del agua, se pueden tomar decisiones políticas, económicas, educativas y de cambio de tradiciones, incluso, bueno, no de cambio, pero sí tal vez de modificar ciertas costumbres y tradiciones, ¿no? Pues ya me dieron ganas de estar allá y ver, pues vivir esa emoción que es un público nuevo, un público al que yo no conozco o he tenido muy pocas oportunidades de llegar y que me encantaría, pues eso, que ver cómo, cómo reciben la obra que podemos llevarles y qué le cambiarían e incluso si la quisieran ellos hacer, sería magnífico hacer un intercambio ahí, ¿no? Decir, bueno, vamos a estar varios días y ¿por qué no por qué no la escenifican ustedes? A lo mejor yo puedo ser la narradora y ustedes los personajes que yo estoy narrando. Podemos hacer una combinación o que los muchachos hagan o los adultos hagan la obra ellos, como la hayan entendido, o lo que le quieran quitar, agregar, enriquecer, aportar, ¿no? Ay, el teatro es una joya, es un baúl lleno de belleza, que no tiene fondo, que es así rico y es como un pozo de agua deliciosa y transparente y cristalina y que suena bonito y que todo tiene bonito. Pues no me gustaría despedirme, porque ya, ya me entró el sentimiento. Me gustaría llegar allá. Eso es lo que quiero. Me gustaría ir y, y convivir y intercambiar arte y yo creo que nos la vamos a pasar muy bien. No lo echemos en saco roto, que esta pandemia nos permita en algún momento desplazarnos y más que despedirme, quiero pues
expresar el gran deseo de poder llegar a esta comunidad y eso, abrazarnos, ¿no? Abrazarnos con el teatro, abrazarnos con los brazos y abrazarnos con el alma y poder compartir vivencias y disfrutar.